Señor. El tema del día de hoy es no te rindas, no te rindas. A pesar de las circunstancias de la vida, a pesar de lo que podemos estar enfrentando, no debemos de rendirnos. Hoy quiero hablarles de la historia de José. José el soñador, como se le conoce, también se le conoce, ¿verdad?, como el hijo, o es el hijo de Jacob, y la mamá se llamaba Raquel. Génesis capítulo 37, verso 1. Génesis capítulo 37, verso 1. La palabra del Señor nos habla de la siguiente manera. Dice la palabra del Señor que habitó Jacob en la tierra donde había morado su padre, en la tierra de Canaán. Esta es la historia de la familia de Jacob. José, siendo de edad de 17 años. ¿Cuántos años tenía? 17 años de edad cuando le sucedió esto a José. ¿Hay alguien de 17 años aquí el día de hoy? A ver. Un jovencito que levante la mano. Allá levantó a alguien de 17 años. ¿Te puedes poner de pie, por favor? Mire, como la jovencita que está aquí, así estaba José. Muchas gracias. 17 años, ¿verdad? Y muchos también que quisiéramos tener 17, ¿verdad? Pero no. Entonces, tenía 17 años aquel joven. El ambiente donde había sido creado es interesante, porque dice la palabra del Señor que apacentaba las ovejas con sus hermanos. Trabajaba este muchacho, no nada más estaba durmiendo en la casa. Y el hermano estaba con los hijos de Bila, también que eran sus hermanos, y con los hijos de Silpa, mujeres de su padre, y informaba a José, a su padre, la mala fama de ellos. O sea que él se portaba bien. Y amaba a Israel. Ojo, que Israel es el mismo Jacob, que Dios le cambió el nombre. A José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez. Y le hizo una túnica. Imagínese usted un chaleco, pues, ¿verdad? Una túnica de colores. Y viendo a sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos ellos, sus hermanos le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. Y mire, y esto complicó más las cosas. Dice el verso 5, que soñó José un sueño y lo contó a sus hermanos. Y ellos le llegaron a aborrecerle más todavía. Les dijo: oíd ahora este sueño que he soñado. He aquí atábamos manojos en medio del campo, y he aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho, y que vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban al mío. Y le respondieron sus hermanos: ¿reinarás tú sobre nosotros o te señorearás sobre nosotros? Qué interesante, ¿no? ¿Qué pretendes? Estamos hablando del más pequeño. Se supone que el más pequeño, el más grande, ¿verdad?, es que va a liderar, a ayudar, a dirigir al más pequeño. Y esto todavía los enojaba más. En una ocasión, los hermanos de José se fueron al campo, a días de camino, de distancia. Y allá estaban apacentando el ganado de su padre. Y entonces, eso sucedió cuando tenía los 17 años. Y viene el padre y le dice: ¿sabes qué, José? Necesitas ir a ver a tus hermanos. ¿Cómo les va? ¿Qué están haciendo? Y de pasada llévales comida. Mira, hermanos, ahora allá donde estaban ellos, José les iba a llevar comida. Y mire, ¿alguna vez usted ha llevado comida al campo? ¿Alguien? ¿Sí? A ver, hermanos, si es sí, diga sí fuerte, por favor, hombre. ¿Sí? Muy bien. Qué rica la comida en el campo, ¿verdad? Ahora imagínense
cómo se sentían los hermanos de José cuando vieron venir a su hermano allá lejos. Imagino que traía un burrito ahí bien cargado de comida y, ¿verdad?, llevaba queso, llevaba comida para todos sus hermanos. Mire, ellos pudieron tener diferente actitud, ¿cierto? Si usted hubiera visto a José venir, usted hubiera sido los hermanos de José, ¿cómo se hubiera sentido? Alegre, feliz, contento. Allá viene mi hermano y a ver qué trae. Hey, ¿cómo estás? Ya no te había visto. ¿Cómo está papá? ¿Cómo está la familia? Pero sabe que donde lo vieron de lejos, empezaron a decir, ahí viene otra vez, ¿no? ¿Qué vamos a hacer? Y uno de ellos dijo, ¿por qué no? De una vez, ¿verdad? Lo eliminamos de una vez y así se acabó, ¿no? Ya no va a molestar más Pero sabe que en medio de todo hubo alguien que tenía misericordia entre sus hermanos. Dijo, no, ¿saben qué? ¿Para qué lo vamos a matar? ¿Para qué nos vamos a manchar las manos con nuestro hermano? ¿Por qué no mejor lo ponemos ahí en una cisterna por un momento y luego pensamos qué hacemos con él? Mire qué interesante, qué corazón de sus hermanos. En vez de recibirlo alegre y decir bienvenido, qué bueno que estás con nosotros y también qué trajiste, ¿no? Y comer y estar contentos en aquel momento, lo que hacen es agarrarlo, amarrarlo y meterlo en la cisterna. La cisterna era como un tanque, ¿verdad? Un hoyo que hacían y cuando habían lluvias se llenaba esta cisterna. Y entonces ahí se mantenía el agua y de ahí utilizaban el agua cuando ya no había lluvia. Por bendición para José, ese momento esa cisterna estaba seca, no había agua. Pero ahora imagínese José, primero era el preferido de la casa. ¿Alguien de ustedes ha sido el preferido de la casa? Mire, no diga amén porque si está su hermano o su hermana aquí se va a enojar, ¿verdad? Pero cuando hay cierta ahí, ¿verdad? Hay veces por ser los más pequeños, ¿no? No sé, en algunas ocasiones, no en todas, ¿verdad? Pero hay ocasiones que el más pequeño a veces tiene ciertos privilegios. Pasa en algunas familias. Por cierto, yo soy el más pequeño de mi familia. Bueno, esa es otra historia, ¿verdad? Y entonces, aquel muchacho, después de haber vivido con ciertos privilegios, ¿no? En su casa hasta le tenían, ¿verdad? Una camisa especial, pongámoslo, ¿no? Tenía algo especial para él, una túnica de colores. Y en medio de todo esto que tenía, ahora lo agarran, lo amarran y lo ponen en una cisterna. Imagínense cómo se sentía en aquel momento. Ingratos hermanos, ¿no? Les traigo comida. He caminado una distancia larga para que me traten de esta manera. Imagínense cómo pudo haber empezado a llenar su corazón de odio, de rencor por lo que estaba pasando. ¿Y qué pasa? ¿Qué tal si llueve? ¿Qué tal si se llena esta cisterna de agua? Y si él estaba amarrado, se iba a ahogar. Pero en medio de todo eso aparecen unos comerciantes. Eran unos ismaelitas. Si usted está leyendo la Biblia, verá que ya leyó todo Génesis. Usted sabe quiénes eran los ismaelitas. ¿Alguien sabe quién eran los ismaelitas? Exactamente, los hijos de Ismael. ¿Y sabe quién era Ismael? El hijo de Abraham. No, mire, eso nos ayuda a conectarnos. Entonces, aquellos venían ahí y los paran y a alguien se le ocurre, ¿y por qué no lo vendemos con ellos? Por lo menos no lo matamos. Ahí su suerte, ¿cómo le va, no? Y dice, sí, es cierto, hagamos eso. Y cuando van pasando enfrente a aquellos comerciantes, les dicen, oigan, ¿ustedes compran esclavos? Dicen, sí, compramos de todo. En aquel entonces era normal comprar y vender esclavos. También compramos esclavos. Tenemos uno ahí, está joven. Lo sacan a José. Miren, está joven, está fuerte, les dan buen dinero. Y ellos dicen, sí, y compran a José. Mire, hermanos, después de ser el preferido,
después de tener una atención, después de poder tener un trato privilegiado, ahora se convierte en esclavo. ¿Cómo lo llevarían en el camino? ¿Ha visto las películas cuando llevan a los reos? ¿Cómo los llevan? Las películas de antes de caballos y todo, sí lo hemos visto, ¿cierto? ¿Cómo los llevan? Amarrados. Yo no creo que le hayan tenido un camello. Mira, José, te traemos un camello preparado solo para ti. ¿Qué cree usted? O un burro ahí para... Lo llevaron caminando en ese desierto. Imagínense cómo llegó a Egipto. Y cuando llega a Egipto, ahora ahí lo ponen a la venta. Ahí, ¿verdad? Tenemos esclavos. ¿Quién quiere? Miren, conseguí un esclavo joven. Y viene ahí, ¿verdad? Y compran a aquel muchacho. Mira, hermano, qué interesante lo que sucede en aquel lugar. Ahora compran a José. Y cuando compran a José, ¿verdad? Se lo llevan a su casa. Y entonces, empieza ahí José a servir. Y se dan cuenta que José tenía cierta bendición de Dios. Y entonces lo que hacen es, ¿verdad? Potifar fue el que lo compró. Lo pone a cargo de todo lo que estaba en la casa. Le dice, mira, estás a cargo de todo, pero por supuesto está mi esposa y ahí sí no te metas. ¿Y sabe qué hace la ingrata mujer? Poner la mirada en José. Y entonces ella quería estar con José. Y José le dijo, ¿cómo se te ocurre? Si tú eres, ¿verdad?, la esposa de mi amo. Él me ha puesto sobre todo, menos, por supuesto, ¿verdad? Menos hacer lo que me estás proponiendo. Llegó la tentación a la vida de José. Y aún en un momento difícil, salió corriendo y dejó su manto, ¿verdad?, de ahí. Y salió corriendo José de la tentación. Y la mujer dijo, con que así quieres, ¿verdad? Así va a ser. Y empieza a gritar y a denunciar a José. Si usted sabe la historia, vienen y lo apresaron y entonces agarran a José y ahora lo meten en la cárcel usted. Mire cómo es eso. Como decimos por ahí, le llovía sobre mojado. No sé si ha escuchado ese dicho, que llueve sobre mojado, ¿no? O sea, salía de una y caía en otra. Estuvo en la cisterna y ahora es vendido como esclavo. Es esclavo y ahora se va a la cárcel. No solo esclavo, sino en la cárcel. Mire qué interesante. Si por alguna razón José hubiera podido llegar a salir de la cárcel, ¿qué hubiera seguido siendo? Esclavo, porque eso no le quitaba. El que estuviera pagando ahí en la cárcel no le quitaba que seguía siendo esclavo. ¿Cómo estaría el corazón de José para aquel entonces? ¿Cómo hubiéramos estado nosotros? Póngase en el lugar de José. Usted José, usted Josefa. ¿Cuántas Josefas vinieron hoy? Eso. Hoy usted José. Y ahora usted está en los zapatos. ¿Cómo estuviera su corazón? Amargado, triste, frustrado, enojado, con rencor, con odio, con deseo de venganza. ¡Ay, si los agarro a estos hermanos! Los mato si es posible, ¿no? Aquí les doy con todo eso, me los van a pagar algún día. Pero no fue esa la actitud que tuvo. ¿Cuántas veces nosotros hemos estado pasando, hermanos, por esas circunstancias similares? Tal vez no le llega, ¿verdad? Nunca hemos estado en una cisterna literal nosotros, pero las circunstancias nos hacen sentir que estamos en una cisterna. La circunstancia nos hace sentir que hemos sido traicionados por nuestra familia, por nuestros hermanos, por nuestros amigos. ¿Alguien se ha sentido traicionado alguna vez? Amén. ¿Defraudado? Amén. Y ahora, ¿cómo nosotros respondemos? Mira, hermano, José cuando estuvo ante la tentación,
En vez de decir, pues bueno, ya que más queda, ¿no? Ya me vendieron aquellos ingratos, soy un esclavo, pues bueno, tal vez esta mujer me lleva de aquí, me saca, me ayuda a ya no ser esclavo. Pero ¿sabe qué? Él le fue fiel a Dios. Él no cayó ante la tentación. ¿Cuántas veces hemos estado ante la tentación? Y ahí es donde necesitamos tomar decisiones concretas. Ahí es donde debemos de agarrar fuerza y saber en dónde estamos parados, quiénes somos, cuál es la formación que hemos tenido. Me llamó bastante la atención en estos días, he estado pensando acerca de la formación que tuvo José. Jacob hizo un buen trabajo con José. ¿Por qué? Porque lo formó con principios, con valores. José respetó, ¿verdad? Respetó a la mujer de su amo. Y ahora va a parar a la cárcel. Cuando está en la cárcel, ¿sabe qué pasa allá en la cárcel? Allá en la cárcel hay otras personas, ¿verdad? Que están ahí también presas. Y en las pláticas, imagínense estar en la cárcel y ahí, pues el tiempo era lo que más sobraba. Se ponían a platicar, a compartir historias. Y uno de ellos, que había sido el copero del rey, viene y empieza a contar una historia. Y le dice, ¿sabes qué? Tuve un sueño. Y dice, bueno, pues ya no tenemos qué hacer, pues cuéntame tu sueño, ¿no? Y empieza a contarle su sueño. Y entonces al final José le dice, mira, te voy a decir algo. En 3 días tú vas a ser restituido en tu trabajo que tenías. Y el rey te va a volver a llamar otra vez como copero. Y entonces le dice, pero te quiero pedir un favor. Cuando llegues allá, acuérdate de mí. Háblale de mí, de mi historia al rey. Tú te sabes mi historia. Yo no he hecho nada. Háblale de mí al rey, ayúdame. Y él dice, claro, ¿verdad? ¿Cómo vas a creer que no, no? ¿A cuánto le han dicho así alguna vez y se han olvidado después? No te preocupes, y esto que estamos viviendo, esto va a quedar ahí. No, no te preocupes. Mientras salía, ¿no? Y mira, hermanos, y donde oyó había otro que había sido panadero. Y donde oyó a que había tenido una buena respuesta, dijo, ¿qué tal si a mí también me va bien? Hey, José, mira, te quiero contar algo, yo también tuve un sueño. Y empieza a contarle su sueño y le dice, mira, para ti no tengo buenas noticias. A ti en 3 días te van a sacar, pero te van a matar. Te van a volar la cabeza. A los 3 días sucedió como José dijo. A uno lo regresaron a su trabajo que tenía como copero y al otro lo eliminaron. Y mire, hermano, pasó el tiempo, aquel estaba tan feliz que se le olvidó a José. Pasaron 2 largos años, porque imagínense cómo es el tiempo en la cárcel, se va lento, ¿no? 2 largos años. Después de esos 2 largos años hubo un día que el rey tenía un sueño. Y el rey estaba preocupado y pidió que le ayudaran a darle solución a aquel sueño. Pero sabe que no le daban la interpretación del sueño. Así como muchos están soñando ahorita. No, algunos nada más, no muchos. Y estaba así soñando el rey. Y entonces el rey soñó 7 vacas gordas y sanas que estaban. Y 7 vacas que estaban flacas. Mira, en la Biblia dice flacas y raquíticas, dice ahí de una vez, ¿no? Y entonces el rey miró eso. Y se sabe algo interesante. El rey también miró cómo las vacas que estaban flacas se comían a las gordas. Y entonces el rey decía, ¿qué significa esto? Y un día estaba preocupado, ¿verdad? Y estaba buscando la solución a su sueño. Y el copero, recuerde que el copero vive ahí en el palacio, está siempre escuchando todo lo que sucede. Y entonces le dice al rey, ¿verdad? ¿Qué pasaba? Y el rey le dice que tuve un sueño y no sé el significado. Señor rey, si me permite, puedo compartirle algo. Cuando estuve preso, conocí a un muchacho
Y ese muchacho era un joven. Y yo le conté un sueño. Y él me dijo qué significaba el sueño. Y al final sucedió tal como él me dijo que iba a pasar. Y ahora estoy aquí. De verdad, sí, a mí se me había olvidado. Ya pasaron 2 años. Y le dice el rey, tráigame a ese muchacho. Y se lo llevan. Y le dice, mira, tuve este y este sueño. Y le dice, sucedido con José, a pesar de lo que había vivido, aún seguía confiando en Dios. ¿Cuántas veces las circunstancias nos marcan? Y cuando vivimos ciertas cosas difíciles, ya se nos va la fe. Empezamos a preguntarnos la pregunta del millón que nos hacemos: ¿dónde está Dios? ¿Dónde está Dios? ¿Por qué me está pasando esto a mí? ¿Por qué Dios a mí no me vi como otros? Lo que siempre se dice. Otros que ni siquiera van a la iglesia. Otros que ni siquiera tienen el temor de Dios. Ellos sí son bendecidos. Ellos sí tienen esto. Ellos sí tienen un buen trabajo. Ellos sí prosperan en el negocio. ¿Y yo por qué no? Mire qué interesante que José no estaba haciendo ese tipo de reclamos delante de Dios. José seguía confiando en Dios a pesar de las circunstancias que había vivido. José no se había rendido ante los problemas de la vida. José hasta ese momento había sufrido varios años de cosas duras que había pasado, pero seguía creyendo que Dios tiene la respuesta, que Dios tiene la solución. Mira, hermanos, qué interesante. Y Dios le da la respuesta al sueño y le dice, lo que va a suceder es lo siguiente: los 7 años de las vacas gordas serán 7 años de abundancia, señor rey. Pero las vacas flacas que vistes van a ser 7 años de escasez. Y en esa escasez, pues, ¿verdad?, de las vacas gordas, de los años de prosperidad, se pueden alimentar los años de escasez. Y el rey le dice, tienes razón. Y de una vez te doy un consejo: busca un hombre, alguien sabio, alguien inteligente, para que pueda sembrar mucho durante esos años de abundancia y poder guardar para que en los años de escasez tengamos de qué comer y de qué vivir. Y él le dice, buena idea. Y le dice a sus consejeros y le dice, ¿quién mejor que José? Que el Espíritu de Dios está con José. ¿Qué mejor persona que él? Él va a ser el encargado desde ahora en adelante. ¿Se da cuenta cómo está pasando un esclavo? Alguien que está en la cárcel está pasando a ser el gobernador. Dice que en autoridad era el segundo, después del rey, era el segundo el que tenía autoridad para poder presentarse ahí delante, ¿verdad?, de toda la gente. Mira, hermanos, José, a pesar de las circunstancias, no se rindió. El mensaje del día de hoy es: no se rinda, a pesar de las circunstancias que esté viviendo, a pesar de las circunstancias de la vida, a pesar, hermanos, de todo lo que nosotros enfrentamos. No nos rindamos. Hay veces que nos rendimos con cosas pequeñas. Tiene gripe y dice, Señor, ¿por qué no me sana? ¿Por qué me da gripe? Ya no voy a ir a la iglesia. Imagínese usted. No tiene trabajo, ¿y cómo voy a ir a la iglesia? Si no hay trabajo, Dios no me bendice, ¿para qué estoy yendo a la iglesia? ¿Para qué doy mi ofrenda? ¿Para qué doy mis diezmos si Dios no me...? Mire, hermano, mire qué interesante mensaje. ¿Y sabe cuál es lo más interesante? Que en medio de este tiempo de escasez, los hermanos a la tierra donde vivía, en Canaán, donde vivía
los hermanos de José y el papá, Jacob y sus hijos, allá también llegó la hambruna. Y era notorio que en Egipto había. Y le dice a sus hijos, hijos, ¿por qué no van a Egipto a traer comida? Y dice, claro, vamos a ir. Llevan dinero y van a comprar comida. Y sabe algo interesante. Bueno, número uno, José pues se vestía como un egipcio, se pelaba como un egipcio. Y ahora cuando llegan, aquellos no lo reconocen, pero él reconoció a sus hermanos. Y hubo un proceso, ¿verdad? Que quizás no se lo voy a explicar, que usted puede leerlo, en donde en algún momento les dice si tiene más hermanos y le pide que traigan al hermano más pequeño, el cual el papá no quería que fuera. El punto al final es que al final, hermanos, él les dice quién era. ¿Cómo cree que se sintieron aquellos hermanos de José? ¿Cómo se sintieron al poder escuchar que era José el que ellos habían vendido? Seguro que les iba a ir mal, ¿no? Era hora de pagar sus cuentas. Imagínense, yo pienso que si José hubiera sido como nosotros, hubiera hecho, ¡hoy sí! ¡Ajá! Dios me los trajo aquí para que yo me vengara, ¿no? Una venganza. ¿Cuántas veces pensamos nosotros en la venganza? Si alguien me la hace, me la paga. Yo no me voy a dejar de nadie, ¿no? Menos si la familia. Hay familias, hermanos, que pasan años peleadas. 10, hasta 20, 30 años peleando y no se hablan. Y se odian. Y hermanos, yo me recuerdo, yo conocí personas, hermanos, que se peleaban, ¿verdad? Ahí sí que a muerte. Se odiaban. Imagínense usted todo esto. La actitud. ¿Cuál es su actitud usted ante el que lo ofende? Mire, hermano, no se trata nada más de conocer la historia. Quizás muchos podemos decir, ya me sé esa historia, la de José, me la sé de memoria, ¿verdad? Ya me la sé, ya no me la cuente otra vez. Pero ¿qué aprende de esa historia? ¿Qué está poniendo en práctica? ¿Qué cambios está haciendo en su vida? ¿Cuántas veces nos rendimos a la primera? Estamos en la cisterna y ya no llegamos ni siquiera a la esclavitud que llegó José. Ahí en la cisterna, ahí nos rendimos. Ahí se acabó, Señor, aquí se queda, ¿no? Ya, ¿para qué voy a la iglesia? ¿Para qué busco de Dios? ¿Para qué? José no dijo eso. José no dijo eso. José fue esclavo. Esclavo, hermano. Lo peor que podía vivir en aquel entonces. El amo, el dueño, podía golpearlo, podía hasta matarlo, que el dueño no tenía ningún problema porque lo había comprado. Estuvo en la cárcel sin haber hecho nada. Pero ¿sabe qué? Pudo cuidar su corazón. La palabra del Señor dice que sobre todas las cosas guardadas, guarda tu corazón. Yo quiero preguntarle a usted en esta tarde, ¿cómo está su corazón? ¿De qué manera ha cuidado su corazón? Hay odio, hay rencor. ¿Cómo responde usted ante las circunstancias difíciles? Cuando se da cuenta que son sus hermanos y cuando, ¿verdad?, él les declara que él es José. Ellos están con miedo, pero él está alegre, está llorando de la felicidad. Viene y los abraza y le dice, hermanos. Y le dice, sí, perdónanos por lo que hicimos, José. Y es más, él les dice, Dios lo permitió. Quizás Dios lo permitió porque sabía que en este tiempo yo podía ayudarlos. Ahora, eso a mí siempre me ha dado vueltas en la cabeza. No es que Dios hizo que ellos lo vendieran y que, no es que Dios fue el que puso en el corazón de ellos que lo vendieran para que los ayudara en el futuro. No es así. No es así. Dios no hace algo malo para que salga algo bueno. Eso no funciona de esa manera. Lo que funciona es que Dios utiliza cualquier circunstancia, aún en el corazón malo del ser humano, aún en alguien que quiera hacerle el mal a usted, buscarle el mal, que le sucedan cosas malas. Eso malo el Señor lo transforma para bien. La Biblia dice que los que amamos al Señor, todas las cosas
Alguien puede planearle algo malo, alguien puede tener de todo contra usted, pero el Señor las transforma en buenas. ¿Cuándo? Cuando hay un corazón alineado con Dios. No cuando hay un corazón lleno de amargura, no cuando hay un corazón lleno de rencor, de venganza, decir yo quiero hacer esto, yo me voy a vengar, yo voy a ver cómo le hago el mal. Por eso el Señor dice, tranquilo mi hijo, tranquila mi hijita, mía es la venganza, dice el Señor. El Señor, hermano, va a tomar el control. Estad quietos, dice en Salmos, y van a ver que yo soy Dios. No se preocupe por el vecino, no se preocupe por otra persona en lo malo, preocúpese para lo bueno, ¿no? Si usted puede ayudar a alguien, claro, actúe. Pero si hay alguien que le ha hecho algo mal, si hay alguien que es mal, a veces, hermanos, nos enojamos solo porque nos miran mal. Ya me miró mal, o no me saludó, o no me habló, no esto, no lo otro. Habló mal de mí, hermano, que hablen. Que su corazón esté lleno del Espíritu Santo. Porque cuando su corazón está lleno del Espíritu Santo, entonces el fruto que va a dar su corazón es amor, gozo, paz, paciencia. Un corazón que tiene paz no va a andar buscando broncas, hermano. ¿Por qué es que a veces andamos buscando broncas? Porque no tenemos paz en nuestro corazón. Este es el tiempo de no rendirnos. No se rinda ante las circunstancias adversas. ¿Qué situación usted está viviendo donde está a punto de rendirse? A veces son problemas familiares. A veces son problemas matrimoniales que ya no nos soportamos los unos a los otros. Y es más, la Biblia dice soportados los unos a los otros. Muchas veces en la familia no soportamos la familia. Muchas veces los compañeros de trabajo o la situación migratoria que estamos viviendo, que a veces nos roba la paz. Esta tarde quiero decirle, no se rinda. No se rinda, créale al Señor. Al final de las situaciones, al final de las circunstancias, pudo ver José la mano de Dios obrando en su vida. Pudo ver la victoria en el Señor. Es ahí cuando decimos, todo lo puedo en Cristo. Pero es cuando le creemos al Señor. ¿Qué tipo de vida usted está viviendo? ¿Qué tipo de cristianismo estamos viviendo? Mire, José no tenía las escrituras como nosotros la tenemos. Yo quiero decirle que nosotros tenemos ventaja sobre José. Porque tenemos la palabra, tenemos ejemplos. Dios nos habla que saquemos toda raíz de amargura, toda raíz de odio de nuestro corazón, de nuestra vida. El Señor está hablándonos a nosotros. Y dice la palabra que nos habla a tiempo y fuera de tiempo. A tiempo es si todavía usted no ha caído ahí. Si todavía usted no está con rencor, con odio en su corazón. Fuera de tiempo es si ya está lleno su corazón de rencor, de odio, de amargura. Aún en esas circunstancias Dios quiere transformar nuestro corazón. Pero ¿sabe qué? Depende de la actitud de usted y de mí. La actitud que tuvo José, aún en medio de las tribulaciones que vivió, se mantuvo firme en el Señor, le creyó a Dios y tuvo buenos resultados. ¿Qué es lo que usted está viviendo? Póngase de pie. ¿Qué está pasando usted el día de hoy? Jesucristo dijo, vengan a mí, todos los que están cansados, todos los que están cargados, que yo los haré descansar. Hay veces, hermanos, no queremos dar a torcer nuestro brazo, como decimos. Hay veces que no queremos rendirnos delante de Dios. Pero Él nos está llamando, Él nos quiere ayudar. Él quiere que tengamos resultados como los que tuvo José. A veces, hermano, en la vida nos va difícil, nos va mal. Vivimos cosas duras. Pero sabe que en medio de eso el Señor quiere transformar
nuestra tristeza en gozo, en alegría. Dios no quiere que usted siga sufriendo. Dios quiere traer, en medio de las circunstancias difíciles, Dios quiere traer paz, Dios quiere traer gozo. Este es el tiempo de buscar del Señor. El altar, como siempre, está abierto. Usted es bienvenido si quiere pasar y decirle: Señor, ayúdame en medio de las circunstancias que estoy viviendo, en medio de la situación que estoy pasando. Yo necesito de ti, Señor. Padre, gracias te damos por tu iglesia, Señor. Gracias porque en circunstancias diferentes que vivamos, Señor, tu mano está ahí, tu gracia está ahí. Tú sabes qué es lo que estamos viviendo. Tú sabes qué es lo que estamos enfrentando hoy día, Señor amado. Las circunstancias que enfrentamos. A veces nos sentimos como José, que estamos ahí, Señor, en la cisterna.